que tengo en claro de qué tema vamos a hablar, sobre qué tema vamos a trabajar y llegamos a la locación, una de las cosas que yo hago es primero observar todo lo que me rodea y para poder así seleccionar el fondo con el que voy a trabajar. El fondo con el que voy a trabajar tiene que ver muchas veces con aquel tema que estamos tratando. Este fondo que está atrás mío es un fondo que tiene que ver conmigo, con la televisión, pero quizás no sería el mejor fondo si yo, por ejemplo, fuera albañil, ¿no? Si yo fuera albañil, este fondo podría ser o una construcción, o una obra, una zanja, o una máquina, una retroexcavadora. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es pensar qué de lo que nos rodea tiene más que ver con eso que vamos a contar. Muchas veces no es algo en particular, muchas veces no es una cámara de televisión, por ahí podemos elegir un lindo fondo que nos guste, de una casa de familia, el living, el comedor. No tiene que necesariamente ser algo específicamente referenciado a la tarea que hace el entrevistado. Una vez que elijo ese fondo, voy a elegir qué plano voy a usar. ¿Qué plano o qué planos? Porque pueden ser varios. Por ejemplo, en este momento estamos en un plano americano. ¿Qué me permite el plano americano? Al igual que un plano general, me permite ver al sujeto y al entorno. Eso me cuenta muchas cosas. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, si el cámara va apretando de a poco ese plano y llega a un plano medio? Bueno, lo que va a suceder es que ustedes van a ver mucho más las expresiones de mi rostro, van a ponerse mucho más en contacto con qué es lo que le sucede al entrevistado, van a poder ver lo que siente, van a poder intuir qué es lo que piensa con sus gestos, con sus ademanes, pero por otro lado van a perder parte del fondo. Vale decir, un plano abierto los pone en contacto con el sujeto y con su entorno. Un plano cerrado los pone mucho más en contacto con lo que piensa o lo que siente el entrevistado, pero los aleja del entorno. Imaginemos lo siguiente, en la mayoría de los teleteatros que vemos, las comedias, cuando una persona llora o se ríe, en general está en planos apretados. ¿Por qué? Porque el realizador, el director de esa serie, sitcom, novela o lo que fuere, quiere que el que está del otro lado de la pantalla se identifique con el sentimiento, con aquello que siente el actor. Por eso usa planos cerrados o muy cerrados. Básicamente es eso en lo que yo pienso a la hora de elegir un fondo y un plano. ¿Qué es lo que quiero contar y cómo lo puedo contar? Otra de las cosas que pienso y que trato de tener en cuenta es, si bien me importa el fondo que estoy usando, no quiero que el fondo sea más importante que el sujeto que está en primer plano, que el entrevistado. Si hubiera detrás mío algo que los distrajera, gente pasando, una persona que pasa con una tabla de surf, con un pico y una pala, seguramente eso los va a distraer. Van a dejar de prestar atención a lo que yo estoy diciendo y van a prestarle más atención a lo que sucede en el fondo. Eso en realidad no es lo que quiero, no está bueno, porque lo que quiero siempre es darle preponderancia al sujeto que está en cámara. Una vez que hemos realizado la nota, una vez que el periodista ya hizo todas las preguntas que tenía que hacerle y que concluyó el trabajo del periodista, ahí empieza un poco el trabajo del camarógrafo más en solitario. Llega la hora de hacer planos de relleno, de insert y contraplanos. ¿Qué podría ser un plano de relleno o de insert? Bueno, podría ser un plano de las manos del entrevistado jugando mientras que habla. Podría ser un barrido del plano del entrevistado, un barrido que vaya de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Y pequeños detalles que uno vea, por ejemplo, recuerdo en algún momento a algún entrevistado que de nervios jugaba mucho con algo que tenía en la mano. Eso dice
Eso habla de los nervios de esa persona, de el estado en el que está o en el que se siente. Entonces, quizás registrar ese tipo de cosas queden muy buenas para darle al televidente la idea de lo que puede estar sintiendo el entrevistado. ¿Qué es un contraplano? Esa sería la primera pregunta. Tenemos los planos del entrevistado, ¿sí? Pero además de tener los planos del entrevistado, podemos tener los planos del periodista, que puede hacer alguna pregunta y la podemos grabar para insertar después en la nota, o podemos hacer imágenes del periodista para únicamente vestir la nota. Hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los contraplanos. Hay una línea imaginaria que se establece entre el entrevistado y el periodista que en este momento está a izquierda de la pantalla. Esa línea imaginaria debe ser respetada a la hora de hacer los contraplanos. Vale decir, si la cámara está a la derecha del entrevistado, existe un semicírculo en el que estoy trabajando de este lado, en el que la cámara puede moverse para hacer todos los contraplanos que quiera. Desde aquí hasta acá puede moverse. No puede transgredir esta línea. La cámara del contraplano no podría estar de este lado. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que a la hora de editar, las miradas nunca van a encontrarse. Cuando uno tiene una pantalla de frente y tiene una entrevista, va a notar que el entrevistado mira hacia un lado, hacia izquierda de cuadro, por ejemplo, y el periodista mira hacia derecha de cuadro. Eso nos va a dar la sensación de que hay un diálogo entre el periodista y el entrevistado.